Yulisa Menéndez y su primer libro de poemas. Para mí es una alegría incluso muy especial porque Yulisa lleva muchos años involucrada en la difusión de la poesía, la conoces, es una gran lectora y además es una persona humilde, entonces la verdad es que es estupendo estar aquí presentando su libro. Y ahora os voy a decir lo que pienso. Escribir poesía es una forma de ser libre, de volar. Parece tenerlo claro Yulisa Menéndez, que ha publicado su primer libro de poemas, El pulso de mis alas, a una edad que algunos llamarían tardía. Este es un primer libro que paradójicamente está lleno de madurez poética y presenta un lenguaje muy cuidado y una hondura y reflexión nada habituales en una ópera prima. El universo de la poeta parece ser el de los pájaros, como símbolos de la libertad, y el de aquello que ellos hacen, volar. Con el aire, el viento, las bandadas de pájaros, Yulisa nos muestra su mundo particular, un mundo que, como todos los buenos poetas, sabe convertir en el mundo de todos. Desde la primera página nos da sus mensajes valiosos y reflexivos, inspirados en las bandadas de pájaros, y dice: la vida no se ensaya, tampoco nos permite retrocesos. Admirar el vuelo de los estorninos afecta a la poeta a sí misma. Reflexionar sobre ello le conduce a su propio misterio, saberse uno más de esos pájaros que en un momento deciden ir solos. Así comienza este hermoso libro, ofreciendo un viaje al que todos estamos invitados. Yulisa, aunque se expresa a sí misma como todos los poetas, tiene en cuenta a los demás, pues comprende, por ejemplo, en el poema Complicidades, que estamos todos compartiendo un destino. Tiene presente lo inexorable del tiempo. Ha aprendido la importancia de apurar la vida, de sentir cada día desde su propia madurez, y por eso nos exhorta. Hay para todo un tiempo, mejor sería vivir las horas con verdad y resonancia. Vivir es continuamente alzar el vuelo por miles de caminos insospechados, es contemplar horizontes en un deseo que nos lleva hasta la libertad. Y así nos dice: y volar, por volar sobre las nubes, alargar horizontes, sustentar la gravedad del cuerpo como en un bautismo de aire y convertirme en un pájaro sin miedo. Incluso en momentos de disgustos, de reflexiones, se vislumbra una esperanza y solo hay que saber mirarla. Acude una gran luna a mi ventana, lentamente, y de niña el mar es otro de los paisajes que tienen presencia en estas páginas. Su inmensidad y la meditación que provoca contemplar el horizonte lleva a la poeta a versos metafísicos. Y dice: ¿es de nacer haber cumplido el ciclo? ¿Es un comienzo lo que antes era abismo? Es inevitable recordar aquí los versos inmortales de Federico: la mer toujours commence, el mar que siempre recomienza. Y aunque a veces, como todos, la poeta se siente despeinada, su voz se hace fuerte con afirmaciones poderosas y dice: me consuela la fe que me sostiene. En esta fe creo yo que interviene el recuerdo de una infancia feliz, el mayor patrimonio que puede tener una persona. Y así la poeta recuerda unos días aquel sol de la infancia a la manera cotidiana. Siguen acompañándome como lluvia de sol, como un amanecer tierno y lejano. Y de nuevo nos vemos reflejados en esa pregunta que todos nos hacemos al recordar esos días lejanos: ¿cómo abordar todo tan deprisa? Introspección, también es el nombre para conocerse, para afirmarse en el mundo. Parece ser la escritura poética para Yulisa, quien confiesa haber nacido en un tiempo en blanco y negro, para después abrirse a los colores, a pesar de algunas cosas que nos confiesa de forma conmovedora. Por ejemplo: aunque quiera, me cuesta todavía no hacer de mí lo que siempre se espera. La poesía es una forma de afirmar la propia existencia, la forma de respirarse a sí misma, puede sospechar del lector, la forma en definitiva de ser libre. Cuando aspiro palabras, me desbordo y me arrugo por momentos, a mi aire escapo y me encuentro. Y volvemos a las frases que denotan fortaleza, convicción, y con ellas la poeta quiere ofrecer su experiencia de vida como forma de dar utilidad a sus versos. Frases
rotundas que iluminan, cumpliendo la función de la poesía de acercar a la verdad. La grandeza, dice la poeta, no encuentra respuestas. Este conocimiento de la vida, esta madurez de la poeta, conduce a la exhortación, pues quiere que el lector aprenda que no malgaste su vida, que el don del agradecimiento le acerque a la esperanza. Entre estas páginas podemos leer, y luego le pediré a la poeta que lo haga, su bellísima versión de Carpe Diem en el poema A la tentación de San León. Continúa Yulisa con su inquietud metafísica, pues al meditar sobre el ser humano encuentra que tan solo somos nada o casi nada, una víctima en el valle de las lágrimas. Se pregunta por su destino, si el final podrá ser el comienzo de alguna eternidad o la vuelta al vacío precedente. Encontrarse consigo misma, a pesar de reconocerse ave indefensa, herida en vendavales y fracasos, la aproxima al conocimiento, y por eso nos dice: la luz de la energía está en mí mismo. La libertad es su aspiración, requisito sine qua non para llegar al fondo de su centro, y aunque nos hable de ella, no se olvida que el lector, hasta el consejo, no debemos cargar con pesos muertos, aunque los artículos están. Yulisa se sabe parte de un engranaje mayor. Sabe que su aparente insignificancia, que es la de todos, contribuye al proceso infinito del que formamos parte, que su melodía, que vive y escribe, forma parte de la melodía final del universo. Este es un libro plagado de esperanza, un libro en el que la autora nos habla de ella, como todos los poetas, pero muestra una especial empatía, una forma de mirar por los demás, de preocuparse porque sus palabras puedan servir de ayuda, lucidez, consolación, protección. Me atrevería a decir, como ella misma dice, que estas líneas la reflejan tal y como la vemos, tal y como es. Este es un primer libro de poemas donde ya aparece algo que no es habitual, una profunda, muy fuerte y melodiosa voz personal. Este es un libro que merece la pena leer y disfrutar, así que no la voy a leer. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué te ha llevado a escribir? Bueno, lo primero tengo que darte las gracias por tu lectura atenta y por tu, bueno, por ser tan efusiva con el poemario y por haberme dado la oportunidad de poder estar hoy aquí con tantas caras queridas y conocidas. Quiero dar también las gracias a Culturias por la acogida y a todos por venir, porque me siento como muy arropada, viendo tanto cariño aquí. Pues no sé, mira, no estaba en mis proyectos de vida escribir. Yo nunca pensé que podría escribir. Y en un momento determinado, yo siempre leí poesía desde siempre. Todavía recuerdo poemas que me enseñaba mi abuela materna de memoria. Y me parece increíble que todavía me acuerdo de romances que de niña, que se marchó de Avilés cuando yo tenía 7 años y me los enseñó antes de los 7 años. Bueno, pues en un momento determinado yo empecé a pensar qué iba a pasar con mi vida cuando me jubilara y por suerte me encontré con el grupo poético Encadenados, que aquí están todos compañeras y me impulsaron a escribir. Yo iba de oyente y me impulsaron a escribir y empecé a escribir hace 10 años. Bueno, la vida, que es muy complicada, muchas veces nos da oportunidades y tenemos que aprovecharlas al vuelo, ¿eh? Los ciclos. Hay para todo un tiempo de melodías en el pulso, otro para lamentos y reproches, y el del sol estrellado en las mejillas. Tal y como consume el día su trayecto desde el amanecer hasta el ocaso, en brillos y nublados diferentes, así has de guardar soplos y miradas
retazos de recuerdos, caricias, decepciones y templanzas, como si se trataran de un tesoro. Y es que cuando el reloj nos da la hora, no hay modo de pararlo. Hay para todo un tiempo. Mejor sería vivir las horas con verdad y resonancia. Bueno, no, aplaudimos al final y así es menos impactante para mí. Bueno, el futuro empieza siempre ahora. ¿Qué es el momento actual? No es nada, porque ya se terminó. Somos más pasado que ninguna otra cosa. Sensación de partida. El espacio y el tiempo, dos medidas de nuestra identidad. Somos lugares, risas y añoranzas. Crecemos abrigados por las horas, bañados de rincones, cargados de paisajes y de encuentros. Aquí y ahora, punto de partida, boceto de lo que hemos de vivir, para acotar olvidos, para amar sensaciones, para abrazar el pálpito final. Complicidades. Ahora que cae la tarde sin urgencia y medimos los tiempos a otro ritmo, retomamos la luz de las constelaciones que aprendimos dibujadas en noches de verano. Nos bastaba el silencio y el roce de un temblor para guardar caricias estelares en la piel. El tiempo se recrea en los instantes. A veces interpreta confundido pensamientos, luceros, cielos y olas. Ya sé que la memoria es fantasiosa, que no guarda lo mismo para ti o para mí, pero aquí estamos, compartiendo un destino. Caminemos despacio, a paso lento, por si tentado el tiempo hace lo mismo y nos es favorable. Háblame un poco de los pájaros, porque los pájaros están en toda la obra. Bueno, pues fue un punto de inflexión. Por un compromiso con un amigo, yo que no soy nada competitiva ni nada, presenté un poema a un concurso literario que tenía que estar escrito basado en una acuarela que había escrito, que había pintado José Manuel Gómez Benítez. Y era un vuelo de estorninos y había que escribir un poema. Y lo escribí y lo mandé. Y entonces lo mandé y lo que menos me pensaba yo es que iba a ganar ese concurso y lo gané. Y entonces ese fue el punto de inflexión, porque tampoco tenía previsto publicar un poemario. Entonces sí, alzar el vuelo, cambiar de rumbo, bueno. Sí, hay mucho de pájaros. Luego tuve la suerte de que mi hermano Benjamín Menéndez, quiso colaborar conmigo en el poemario y me hizo unos dibujos de estorninos que están salpicados por todo el poemario, que, bueno, también para mí pues es muy emotivo y es una ilusión. Pero, ¿qué relación tiene con la poesía, con tu poesía, los pájaros? Pues es que yo soy, por definición, muy miedosa y tímida y mi impulso es querer decidirme, querer avanzar, querer soltarme. Es algo que me define un poco, entonces pues es una metáfora de la libertad. Sí. Bueno, pues este es
un soneto que escribí. Me gusta escribir con métrica, pero la forma clásica, bueno, algunas veces sí que escribo sonetos o décimas, pero me gusta que sea natural y entonces no me gusta ajustarme mucho, pero bueno, esto es un soneto y un soneto con rima. Y este lo escribí después de encontrarme con un amigo al que hacía muchos años que no veía y estaba cambiando mucho su vida, estaba muy deprimido, muy decaído y le escribí esto. Fernando, a la vuelta del desánimo. Mientras despierte el sol en la ventana, limpiando las perezas del ambiente, decidido a lucir desde el oriente y a vencer a la lánguida desgana, mientras quieras alzarte en la mañana con el ritmo resuelto de un torrente, y sea un sueño el faro que te aliente y el que anime a la voz que te amilana, goza de cada nuevo amanecer como un leve regalo inmerecido, antes de una derrota inoportuna, por conseguir la luz para crecer, para mudar al ánimo vencido, y acepta que es tu vida tu fortuna. Bueno, no. Mira, leo muchísimos poetas de todos los estilos, de todas las épocas. Me gusta mucho el Siglo de Oro. Voy a decir los poetas avilesinos que he leído mucho. Yo leí mucho a Ana de Valle, a Feito, a Fernando Álvarez Balbuena, a González Zobies. No es de Avilés, es de Bañuelos, pero bueno, era del grupo de poetas de Avilés. A Marián Suárez. Yo lo seguía muchísimo cuando era adolescente. Publicaba un cuadernillo los miércoles en La Voz de Avilés y bueno, yo tendría 15 años o así, yo los leía mucho, sí. También a José Luis García Martín, a Agustín Alonso Vizcayar, bueno. Y también leo muchos poetas de Gijón. Me gusta también leer poesía de poetas jóvenes, aunque muchas veces no los entiendo, pero bueno. Pero decía, otro día lo escuché, que Manuel de Falla decía, la música no hay que entenderla, y le preguntaba a él que era que debe entenderla. La poesía igual tampoco hay que entenderla racionalmente. Efectivamente. Yo admiro todo. Hay una generación de poetas jóvenes que tienen una cultura clásica impresionante, que les envidio, porque yo no soy de letras, nunca fui de letras. Y bueno, nada, leo pues muchos poetas también de la generación del 27, de la del 50. Bueno, y como en el grupo Encadenados trabajamos continuamente con muchos poetas, estudiamos, leemos, analizamos, pues todos los poetas no son para todos los momentos, ¿no? Ni para todas las personas. Pero sí, me gusta. Tengo una pandilla de 5 amigas que están todo el día leyendo novelas y pasándome novelas. No tengo tiempo para leerlas. Me encanta, pero no tengo tiempo porque siempre tengo allí una fila de poemarios. Sí. Bueno, yo tengo un vínculo grande con San Juan de la Arena, que es donde desemboca el río Nalón, la ría de San Esteban y San Juan de la Arena. Y como la desembocadura, el río es una metáfora de la vida y la desembocadura pues es una metáfora de la muerte, pues a mí un día se me ocurrió esto en San Juan de la Arena. Día fluvial de mar. La posibilidad de un día extra me permite enjuagar en sal mi cauce, bañarlo en las espumas de las olas y expandirme adornado en lentejuelas,
Dejaré que garcetas y gaviotas saboreen mi llanto derramado, que las rocas y arenas me acompasen en lenta marcha fúnebre y la brisa respire mis suspiros de difunto. Tal vez el horizonte en su grandeza comprenda la alegría del destino. Cada brazo salino de oleaje diluye su sabor de mar en mí. ¿Es renacer haber cumplido un ciclo? ¿Es un comienzo lo que antes era abismo? Bueno, voy a leer ahora dos poemas. La juventud, la madurez y otro de la infancia. Restos de verano. Ahora que la prisa viaja lenta, que en mis ojos descansa el mar en calma, más que nunca traduzco los silencios, abrigo las caricias y persigo la luz de las miradas. Vigilo lo que queda de verano, apenas nada, un breve pestañeo de una burbuja de aire. Guardo sobre mi piel lentejuelas de sal de otros agostos, reflejos de recuerdos que me indultan del delito quejoso de añoranza. Ahora que luce el cielo sonrosado con todos los aromas de la tarde, no lamento los cambios hacia el ocre. Prefiero resumir aprendizajes, calzar huellas de afecto y reposar el pulso de mis alas. Gracias, Carmen. Carmen Sánchez fue la que me dio el título de este poemario. Yo estaba muy perdida, pues es gracias a Carmen Sánchez. Sol de infancia. Fue aquel tiempo una fuente en la distancia. Corría y se escapaba de ella el agua. Era un paisaje eterno, como un beso de domingos con mosto y con sifón. Existimos después de haber llenado de luz aquellos días, aprendido a silbar y a montar en bicicleta. Sobre nuestras desdichas brillaban como un sol las horas con amigos en la calle, las voces que llamaban a cenar y un puñado de sueños inquietos en el cuenco de las manos. Ya no son estos días como aquellos que el capricho del tiempo me devuelve de forma inesperada con la voz de recuerdos de la infancia. Siguen acompañándome como lluvia de sol, como un amanecer tierno y en calma. Voy a leer el de Se abrieron los colores, porque además somos de la misma edad muchos. Haber nacido en tiempo blanco y negro deja huella profunda en la mirada. El truco era soñar, siempre a la espera de alguna conjunción de los planetas, alcanzar las estrellas, ajustar las premisas al castigo y al traspaso continuo de barreras. Hasta un día en el que abrieron los colores. Se había esfumado el mundo para el que te instruían a conciencia. Aunque quiero, me cuesta todavía no hacer lo que de mí siempre se espera. No diré a mis sentidos lo que le ofrecerán mis sentimientos. A menudo los dejo que me inunden, sin orden ni concierto. Bueno, este poema, además de buscarse a uno mismo, es importante conocerse y quererse. A mi aire. Respirarme a mí misma como el fuelle de cuero, ventilar telarañas como seca la ropa el sol de pueblo, escuchar el susurro de mis ecos y a un tiempo darles viento, soplar en un silbido lo que siento y flotar en la brisa como vuela en la playa una cometa.
Cuando aspiro palabras, me desbordo y me arrugo por momentos. A mi aire me escapo y me encuentro. Por aquí unos cuantos poetas. ¿Hay alguien que le quiera preguntar algo a ti, sabes? ¿Que le quiera decir algo? Bueno, ahora que la prisa viaja lenta, ahora que la prisa viaja lenta. Bueno, yo siempre he llevado una vida muy estresada. Y desde que me jubilé, pues sigo queriendo hacer muchas cosas y sigo, pero ya saboreo la vida de otra manera. Bueno, se intenta todos los días. Yo lo intento todos los días, de verdad. Algunos lo consigo. Sí, pero es que a mí me cambió mucho la vida cuando dejé de trabajar, es verdad. Y sí, eso fue un corte. Se terminó como la juventud y empiezas a pensar que la vida hay que tomarla de otra manera, que hay que saborear los momentos de otra forma. Eso es lo que quise decir, igual no a expresarlo. Igual eso te ayudó a centrarte en la poesía o a disfrutarla, porque es verdad que para escribir y para leer poesía hay que tener calma. Sí. ¿No quiera preguntarle a Adolfo? Joven poeta. Habías comentado que habías empezado a escribir hace 10 años, pero como la poesía sobre todo básicamente es la expresión de la sensibilidad, ¿me preguntas si habías sentido esa sensibilidad a nuestra edad pequeña, adolescencia? Nunca escribí nada en mi vida, ni prosa, ni verso, ni artículos de revistas, ni nada. Nunca escribí nada, ni diario, nunca tuve diario. Y nunca tuve tiempo tampoco para escribir. Yo la sensibilidad, es decir, a lo mejor que te conmoviera por amanecer o cosas así, a lo mejor se pudo cultivarse y luego se demostró en la escritura. Sí. Bueno, en mi familia hay muchos artistas, yo siempre me hubiera gustado haber sabido pintar. A ver, mira, tengo un recuerdo de los 6 años. Cuando nací me regalaron una mantelería de encaje de 12 cubiertos. 12 servilletas de merienda. Y yo con 6 años le decía a mi madre, mamá, enséñame la mantelería. Y mi madre sacaba un papel de seda blanco lleno de encajes. Y yo con las manos detrás miraba aquellas puntillas. Bueno, pues nunca tuve una mesa de 12 cubiertos, pero tengo un precioso, cuando queráis os lo dejo. Lo doblo por aquí, lo doblo por allá y lo pongo. Y entonces, un día desperté a las 4 de la mañana y dije, uy, ¿por qué no voy a aprender a hacer encaje? Y en el 2007 empecé a hacer encaje de bolillos. Yo siempre me gustó mucho lo textil, el arte textil. Aquí tengo a mi amiga Luisa, que es una artista de lo textil, y siempre hice cosas, yo creo que siempre, pero otra sensibilidad no recuerdo haber ¿Cómo tenido. llegaste, igual a lo que te quiero preguntar es cómo llegaste a la poesía? A leerla lo primero. ¿Cómo llegaste? Sí, leerla la leí siempre. Tengo recortes del periódico La Voz de Avilés de los años 70, o sea, siempre leí poesía. Pero no me podía imaginar, nunca jamás me pude
imaginar ni tuve aspiración a pensar que podía escribir un poema. Nunca, de verdad. Ni publicar un poema. Es un regalo que me dio ahora la vida. Sí, porque a veces la vida, que es dura y es difícil, de repente te da una oportunidad, te da una propuesta y no puedes dejar que pase. Tienes que decir, bueno, pues vamos a ver si puedo. Y pude. Pues que empezaste a escribir hace 10 años, sigues escribiendo de forma regular. Sí. ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues muy lento. Normalmente escribo sobre una idea, sobre un verso. Después de leer un poema, a lo mejor leo un poema y luego se me ocurre a mí cómo escribirlo, la misma idea a mi manera, porque en realidad está todo escrito ya, está todo escrito. El amor, la muerte, el paso del tiempo, la infancia, pero nuestra obligación es intentar escribirlo de la forma más natural y con nuestro lenguaje, con nuestras palabras. Entonces, pero luego lo dejo ahí, lo corrijo muchas veces, a veces me olvido de él, de repente me encuentro algo que escribí hace meses y así estoy. Yo siempre digo que se parece a la cocina, hay que dejarlo reposar. Sí, como una pomada. Sí. Soy muy desordenada, a veces tengo libretas y no sé dónde lo puse. A veces me acuerdo de un poema que empecé a escribir. ¿Dónde lo puse? Lo tengo en el móvil, en el ordenador, en una libreta. Pero sí. Y bueno, y luego en el grupo Encadenados, como hacemos una tertulia mensual, pues también nos ponemos deberes. Y bueno, soy aplicada. Soy aplicada gracias a Geli, que está por aquí sentada. No te veo, Geli. No te veo. Geli fue profesora mía cuando yo tenía 12 y 13 años y me convirtió en una niña aplicada. Sí. ¿Alguien más le quiere decir algo a Yulisa? Un comentario simplemente. Cuando entró en Encadenados, Yuli, pues tardaste, yo creo, decíamoslo y yo, 2 o 3 meses, porque ya al principio decías, no, yo que como siempre buscamos un poema, vamos, leemos, tal, y nos conteste eso, vamos a escribir tal. Y ella, es verdad, es aplicada, como dice, y entonces nosotros decimos escribir tarea entre comillas. Luego, de ese verso, cada uno escribe el poema que lleva dentro, no tiene nada que ver el uno. Y empezaste, yo creo que al tercer mes, empezaste a escribir, no tardaste absolutamente nada. Bueno, pero los primeros poemas que escribí eran muy naif, muy simples. Bueno, mira, el primer poema que escribí, que es La Encajera, me lo publicó la Fundación Municipal de Cultura en una revista de fin de curso. Yo me sentí tan orgullosa de que, para empezar, era pues sílabos y rimas solamente los pares. Y era de La Encajera que me había regalado la puntilla cuando nací. Julio, hablando de cuando naciste, ¿no crees que ya estabas predestinada con ese nombre que Pues mira, escribí un poema sobre mi nombre que lo mandé la semana pasada a la Asociación Pedro Menéndez de Avilés y va a salir en la próxima revista. Ahí va a estar ese poema. Sí, ahí está la explicación. Bueno, pues léenos algo más que cada enseguida. Bueno, pues iba a leer ahora Todo y Nada, no sé. ¿Sabemos lo que hay antes de nacer? Todo y nada. Antes del fundamento, todo es nada. Una nada sin muerte ni dolor, sin penas ni victorias, sin anhelos, sin voz ni oscuridad ni pensamiento. Y de pronto, la vida sin medidas traspasa una frontera racional. Sin llamar ni quererlo, hemos llegado, como va un eslabón en la cadena,
sin saber para qué ni por qué causa. Tan solo somos nada, casi nada, una brizna en el valle de las lágrimas. Temiendo que esta nada llene todo, hoy insisto en fijarme en las tinieblas. Prefiero que se alarga la mirada. Todo sigue un camino. Materias y energías vagan juntas. Cuando toda esta nada se consuma, ¿tendré al fin el comienzo de alguna eternidad? ¿O volveré al vacío precedente? Un velo estelar cubre mi inquietud. Bueno, voy a leer un poema que es de amor, pero no es mérito mío, Es una interpretación, porque no me atrevo a decir traducción, de un poeta de Shakespeare al que se le han venido traduciendo los poemas durante siglos. En inglés es muy básico, y entonces pues lo hice con mis palabras y lo titulé Una mirada al soneto 76 de Shakespeare. Es un soneto isabelino, no tiene rima, de 3 cuartetos y un pareado final en versos alejandrinos. ¿Por qué mi verso sigue siendo fiel a mí misma, lejos de variaciones y de modernidades? ¿Por qué no me acomodo a nuevos movimientos, a tendencias recientes y a modas singulares? ¿Por qué al escribir sigo sonando igual que siempre y mantengo el discurso con mi voz personal, de modo que mi texto casi dice mi nombre, muestra cuál es mi impulso y de dónde ha surgido? Sabes que siempre escribo, dulce amor, sobre ti. Tú y el amor creáis mi único argumento. Así lo mejor es vestir palabras viejas, decir a mi manera lo tantas veces dicho, pues como el sol es nuevo y viejo cada día, así sigue mi amor, escriba lo que escriba. Y ya ahora entonces a nuestro el último poema y ya despediremos este acto. Sabes que tenéis una verdad y ya os firmará encantado. Así que con este último poema nos despedimos. Bueno, voy a leer el último que cierra el poemario. De sol a sol. El tiempo es un caudal, corre y se escapa. Si no lo has agotado, piensa en ese instante leve de la luz, cuando cruza la raya de horizonte, bellísima en matices, desmayada al abrazo de la noche. La forma delicada en que le entrega a la oscuridad súbita y profunda todo lo que ha lucido en la jornada, ha de ser el ejemplo que valores. Lo que hayamos vivido reflejará y será lo que hemos sido. Haber vivido es todo. Después la noche anhela su alborada y desciende sus sombras en el alba. Gracias, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado. Bueno, muchas gracias por venir. Los que quieran comprar el libro lo tenéis aquí mismo. Gracias, Elisa, y enhorabuena por esa ópera prima, siempre es la pena. Y a seguir despidiendo. ¿Cómo estás?
Bueno, ya.